¿Listo? ¿Se ve el SketchUp ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos en plano, ¿sí? Lo que tenemos en el plano, esos ejes, y lo primero que vamos a trasladar es lo que tiene que ver con la planta de cimentación, ¿sí? Fundamental. ¿Por qué? Porque es la referencia que necesitamos para meternos dentro del suelo. Y como nosotros siempre construimos de abajo hacia arriba, pues lo que siempre va a estar más abajo es lo que tiene que ver con la cimentación. Entonces, primero, nosotros siempre vamos a trasladar lo que tiene que ver los ejes y su referencia de la planta de cimentación. Entonces, si ese mismo plano es lo que nosotros tenemos aquí, lo hemos trasladado, ¿sí? Nosotros trasladamos primero los ejes, hacemos cierta tarea, cierta labor, para después de tener el trazado de ejes, de verificar las escuadras que las tenemos que verificar aquí precisamente, pues cuando se den las condiciones de esos hilos para saber que todo nos quedó trasladado perfecto. Pero los hilos, los ejes, siempre están exactamente, pues en la mitad del normalmente los elementos que vamos a tener que construir o por donde más vamos a tener que estar trabajando. Entonces nosotros tenemos que desarrollar ciertos, digamos, traslados de esos hilos después de tenerlos allí para que sigamos con la misma proporción, es decir, que si esto lo trasladamos por acá 50 centímetros y esto lo trasladamos 50 centímetros en general, todo va a seguir guardando la misma proporción. Es decir, lo que hacemos es permitirnos trabajar. Para un lado, para el otro vamos a tirar los hilos, es decir, donde nosotros verifiquemos que menos nos interrumpe. Pero originalmente tenemos que trasladarlos tal cual como son. Definitivamente nos toca siempre iniciar, y aquí en esa parte del replanteo, realmente nosotros no vamos a estar trabajando de una con cuestiones de fachadas, cortes, ¿sí? Porque los alzados no nos necesitamos. Nosotros necesitamos es la vista en planta, ¿sí? El plano en planta, ese es prácticamente el que nosotros tenemos que trasladar allí. Pero resulta y acontece, y recordemos la cuestión de los planos, no necesariamente el, lo que tiene que ver con la parte arquitectónica, con el plano arquitectónico, coincide justo con los planos que tienen que ver con la cimentación. Por eso es que la parte arquitectónica está en el conjunto del bloque de los planos arquitectónicos y la cimentación en un grupo, cimentación o de una vez dentro de en general lo que tiene que ver con la parte de la estructura, ¿sí? Planos estructurales. Entonces, por ello nos toca revisar, primero es la de la parte estructural. Perfectamente, y vamos a hacerlo aquí medianamente así como ejemplo. Perfectamente, esta columna, supongamos que lo que tiene es una zapata, una gran zapata por acá, una zapata y es concéntrica, ¿sí? Entonces, trasladar esto de entrada no nos sirve, porque nosotros vamos a tener que sacar primero es lo que corresponde a la cimentación, que es lo que vamos a tener que meternos dentro del terreno, lo que vamos a tener que excavar obligatoriamente. Obligatoriamente hay que excavar. Entonces, para analizar esa parte, pues tenemos que saber
ahí sí, respecto de la planta, de lo que tiene que ver con la cimentación, nos toca, después de trasladar los ejes, poderlos correr. Y aquí, digamos, nosotros no vamos a coger ninguna impresora gigante para que nos trace exactamente las marcas de la cimentación allí en el terreno, ¿sí? Estas marcas normalmente se desarrollan con cierto material. Entonces, la gracia es utilizar materiales económicos que cumplan con la función o especificación que nosotros requerimos. Para el caso del replanteo, normalmente lo que se utiliza es cal, ¿sí? La cal. La cal es un producto muy económico y por su color blanco, normalmente se puede ubicar y se referencia muy bien dentro de la zona de trabajo. Eso sí, pues sí nosotros necesitamos tener esas condiciones de saber allí estas medidas, ¿sí? Estas medidas. Para eso es que primero nosotros tenemos que pasar los hilos de los ejes. De allí nosotros tomamos las referencias para hacer esos marcados y luego, ¿sí? Nosotros también generamos el traslado de los hilos para poder precisamente ahora trabajar en esas zonas que ya hemos demarcado. Pero después de realizar esa labor, seguro que nosotros vamos a tener que empezar a excavar. Y aquí ya no es la nivelación simple que habíamos hecho al principio, sino, o sea, la nivelación nos sirvió para dejar el terreno acondicionado y que a partir de allí, ahora sí tenemos una sola referencia en toda la zona de trabajo, ¿sí? Obligatoriamente nos va a tocar mirar dentro de la parte de las cimentaciones donde existan los detalles o cortes de sección. ¿Para qué? Para poder observar cuánto es la profundidad y de qué tipo, ¿sí? Qué condiciones geométricas particulares tiene la cimentación que va a quedar precisamente dentro del terreno, ¿sí? ¿A qué profundidad? ¿Qué ancho? ¿Qué medida? ¿Qué geometría? Eso necesitamos jugar ahora en ese momento con esos dos planos. Es decir, que primero trasladamos esta información y después de trasladarla, ahora obligatoriamente nos toca saber esto. Ajá, que es tal medida de acá hasta acá, que es tal medida de acá hasta acá, ¿sí? Corroborar lo que tenemos aquí en planta respecto de lo que son los cortes y detalles. A eso es lo que llamamos los despieces. El ver el refuerzo hace parte de los despieces. Para el caso, este es un detalle y despiece, porque nos dice cada uno de esos elementos qué es lo que es, al igual que las vigas, al igual que las viguetas, ¿sí? Donde nosotros veamos refuerzos, aceros de refuerzo, o si es el caso, cuando sea solamente estructura metálica, pues serán solamente planes de detalle y montaje. Allí veremos los diferentes tipos de planos que hay. Pero en esto sí perfectamente se puede hablar de los planos de despiece. Nos interesa en general, en este instante, ahora en el replanteo, no nos interesa todavía saber qué refuerzo es el que le vamos a meter aquí. Esto no nos interesa. Nos interesa es la parte geométrica general, es decir, lo que va a contener precisamente esos despieces de acero de refuerzo. Pero, pues estas medidas las vamos a tener que sacar desde acá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una de estas, ahorita lo vemos en el modelo, que nos toca excavar. ¿Por qué nos toca excavar? Ah, mira, porque es que esto del nivel de la superficie del terreno, el nivel 00, la marquita, tuvimos que bajar no sé cuánto, algo, lo que nos digan los planos, ¿sí? Generar ese hueco, ahí está en amarillo,
precisamente en el terreno. ¿Para qué? Para poder trabajar dentro de él y poder desarrollar lo que es la fundida, ¿sí? La elaboración, en este caso de zapatas, pero lo que es la elaboración de cualquier tipo de cimentación en general. Entonces, vamos a suponer que esa cimentación que estábamos mirando allí, pues nosotros en planos tenemos que imaginarnos a qué está haciendo referencia. Y pues para el caso de una zapata de esas, pues perfectamente es esto. Vamos a suponer de que quitamos todo lo alrededor del terreno. ¿Y cómo la podríamos observar allí? ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues obligatoriamente, para llegar a la profundidad donde tiene esa área, pues nosotros tenemos que excavar esa área desde la parte superior. Por eso es que nosotros en el plano en planta, sobre todo cuando pues, son zapatas, nosotros vemos ese tipo de figurita geométrica, que hay siempre rectángulos o cuadrados. Y eso es lo que indica. Esa zapata que estábamos viendo allá, que ya sabemos en general cómo es ese volumen allí, pues es algo como esto, ¿sí? Visto en planta, es algo como esto que tenemos aquí. Entonces nosotros tenemos que llegar primero, ¿sí? Primero, y bajar en el terreno. ¿Qué tanto vamos a bajar? Pues vamos a bajar todo lo que nos diga precisamente este plano, donde podamos observar ya no la planta, ¿sí? Ya no la planta, sino que nos permita saber qué tanto, según las dimensiones geométricas, nosotros tenemos que bajar para desarrollar lo que es esa cimentación. Noten por aquí, aquí hay como un pequeño visto en corte, con un pequeño recuadro antes de lo que es la zapata. ¿Qué será eso? ¿Qué creen que es eso? ¿Qué simbolizará eso? Yo pienso que ese es un solado de limpieza o un tipo de ciclópeo. Un solado. Sí, correcto. Resulta y acontece que lo que nosotros tenemos de solado, ¿sí? Supongamos que eso sería el espesor que vemos en un corte. Este solado, si está abajo, bien abajo del todo, quiere decir que es lo primero que vamos a tener que hacer justo después de llegar hasta esa profundidad al excavar, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros no podemos fundir primero el arranque de la zapata y después meterle el solado. No se puede, ¿sí? No se puede. Entonces, cuando estamos allí, nos valemos del plano de corte y llegamos hasta la profundidad que nos indique. ¿Listo? Vamos a variarle por aquí un poquito el color.
para poder observar algo. Como más o menos como para ilustrarnos entre lo que es la superficie y lo que estamos bajando. Normalmente, pues, a medida que profundizamos, cambia el tono respecto de la superficie. Pero vamos aquí simplemente es como para que se note. ¿Listo? Muy bien, llegamos a esa profundidad. Supongamos que tenemos unas 2 cuadrillas, es decir, un equipito de personas para desarrollar esa labor. ¿Cómo creen que nosotros vamos a desarrollar esa excavación, así como esa que acabamos de hacer, para todas esas zapatas que tenemos allí? Si nosotros ya sabemos que después de haber excavado, pues vamos a tener que fundir lo que es el solado, primero porque está más abajo, y después hacer todas las condiciones para poder desarrollar un elemento como este, es una zapata. ¿Qué hacemos o qué creen? Hacemos primero todos los huecos que tengan que ver, ¿sí? Todas las excavaciones que tengan que ver con esa parte de cimentación, y después empezamos lo que tendría que ser la actividad del solado y empezar a generar esto. ¿O vamos haciendo uno por uno? ¿O cómo creen? Yo creería que depende del clima o la región en donde estemos, porque si digamos hacemos todos los huecos o todas las excavaciones a la vez y no las vamos a fundir ese mismo día, posiblemente se nos llene de agua o se nos llene de chiquero, ¿cierto? Entonces creo que debe ir como una cuadrilla adelante, ir avanzando y excavando, y luego sí al pie la otra cuadrilla que va haciendo la parte de lo que son los solados de limpieza, y luego sí la cimentación como tal. Pues creo que son como actividades que van sucesivamente, pero que no deben exceder mucho tiempo de la una a la otra. Sí, y de hecho lo que pasa es que sí nos toca efectivamente que se vayan unas cuadrillas, vayan haciendo los huecos, y justo después de que lleguemos a esa zona de qué, de implantación de la cimentación, de una vez generar, y ahora vamos a hacer aquí el monachito, de una vez generar lo que tiene que ver con la cimentación. Para el caso, si después viene la cimentación, quiere decirle que nos toca primero echar el solado, fundir el solado. Entonces, justo cuando lleguemos allí a la profundidad, obviamente la profundidad tiene que incluir esa medida del solado, ¿sí? Observemos por acá. Miren, la excavación llega hasta donde arranca precisamente el solado. Así es que debe ser. Entonces, si eso lo logramos, de una vez generamos el llenado completo de esa excavación con el solado al espesor que está indicado. Normalmente el solado no excede los 7 centímetros, normalmente. ¿Sí? Pero bueno, digamos que si es una zona donde llueve poco, sí, porque el caso que dice Jorge Yesida es que de pronto llueve mucho y que se nos llena de agua, formamos unos pequeños pozos. Pero si no llueve mucho, ¿habría necesidad de hacer esto?
llegar, excavar, prácticamente terminar y de una vez que otros vayan echando eso mientras pasamos a hacer otra excavación? ¿Qué creen? No, 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 yo creo que no. Creo que si de pronto el terreno es lo bastante estable y no hay lluvias ni nada, no hay necesidad de hacer el solado. ¿Sí? Directamente cuando se funde la zapata ya estaría ahí. ¿Qué opina John Byron? Os digo que habían dos cuadrillas, ¿verdad? Sí, supongamos Pues 2 cuadrillas o si quiere una meta más cuadrilla, gente, no importa. bueno, suponiendo que son dos cuadrillas, Sí. pues lo normal sería que una vaya excavando y digamos que atrás venga la otra por lo menos fundiendo el solado o así, mantener las dos sucesivas, ¿sí? Durante toda la actividad. No, no excavar todo y después hacer todo el solado como una tarea sola, ¿sí? O como una sola actividad. Lo ideal sería, mientras una va excavando, la otra va haciendo el solado, va ¿Y fundiendo por el qué solado. de pronto no tenemos las dos excavando solamente? ¿Habría algún inconveniente? Si es una sola donde no llueve mucho. Pues yo lo digo por los tiempos, ¿no? Que por lo menos el solado requiere un tiempo, eh, digamos que antes de armar la parrilla para la zapata, ¿no? No, no, realmente el solado no requiere, precisamente empezando porque es un concreto pobre, sí, el solado, los diferentes nombres son solado, concreto pobre o concreto de saneamiento, sí. Son los 3 nombres típicos que tiene el solado. Pues él no es que vaya a ganar resistencia ni nada por el estilo, ¿no? Él no es el que va a estar el soldadito ahí, va a estar sosteniendo de verdad la edificación, no, para nada. Entonces no es que requiera eso, es simplemente como para generar una separación directa del suelo natural a la parte de mayor área de contacto de la cimentación. En una obra que estuve yo, pues hacían eso, ¿no? Las cuadrillas, todas las que estaban disponibles, se dedicaban a excavar. Pues primero se hizo toda la tarea de excavación y de Ujú. ahí ya se repartieron las tareas, pues, para poder fundir la zapata. Pero sí, todos estaban haciendo lo mismo, excavando. Ok. Muy bien. Retrocedámonos en el tiempo. Volvamos a aquellas bellas épocas donde ustedes vieron en alguna oportunidad Mecánica de Suelos 1. Seguro que en algún momento les tuvieron que haber dicho algo respecto de esto. Incluso puede ser que se los hayan vuelto a recordar en Mecánica de Suelos 2. ¿Sí? Lo que estoy ahora sí absolutamente seguro es que no se les va a olvidar el resto de vida. Resulta y acontece que el concreto, ese concreto pobre, concreto de saneamiento solado, no solo es simplemente para adherir el terreno allí. Lo que ocurre es que a nosotros nos tocó excavar y alguien se tomó la molestia de generar, bueno, sacar primero un título de ingeniero civil, estudiar un poquito de geotecnia, un poquito de estructuras y generar ese tipo de cimentación y decir que allá era lo que se necesitaba. Es llegar a cierta profundidad. Primero, ¿por qué nos toca excavar? ¿Por qué no se puede empezar a construir directo desde la superficie? ¿Por qué creen? Es decir, ¿por qué hay necesidad de meterle cimentación a las edificaciones? Si uno cuando camina sobre un terreno, normalmente uno no se cae, o sea, no es directamente una arena movediza en mayor proporción los terrenos. ¿Por qué Resulta que por qué toca excavar para hacer cimentaciones?
Es que resulta que la zapata funciona como un tipo de anclaje al piso, ¿no? Si no, la estructura quedaría en el aire, por decirlo así, ¿sí? Estaría solamente sentada sobre el piso, más no estaría anclada a ella. Entonces, de cierta manera, por la cuestión de los vientos, también ayudaría mucho. Lo otro sería para la transmisión de cargas. Como las cargas vienen, la idea es transmitirlas directamente al suelo. Ujú. Pero si se hace Para, directo, si se monta encima de la superficie, no se puede, no está en contacto con el suelo como para transmitirle carga. ¿O por qué existen de pronto lo que se denominan losas o placas de cimentación, placas flotantes? En esas no sí, hay sería, que meterse muy profundo al terreno, sino prácticamente es ahí. eh, sí, lo que pasa es que depende del terreno, ¿no? Porque Ah, depende del estudio que se exactamente. genere, pues nos dice qué tipo de cimentación es la que vamos a usar. Claro, correcto. El estudio geotécnico tuvo que haber hecho un estudio precisamente, la clasificación del suelo, sin clasificar el suelo, sin saber qué carajos hay ahí, no se puede determinar. Usted le puede haber metido la cimentación que se hubiese imaginado y no necesariamente va a resultar, así tenga mucho refuerzo, así tenga concreto de súper resistencia, ¿sí? No. ¿Qué pasa acá? Eso específicamente. Nosotros cuando estamos excavando, y hay que entenderlo y simplemente lo estamos recordando, a medida que nosotros profundizamos dentro de un terreno, digamos, los esfuerzos van aumentando, ¿sí? ¿Recuerdan esos diagramitas bobos triangulares que eran los diagramas de esfuerzos en los suelos? Que a medida precisamente que iban profundizando, iba aumentando ese triangulito, ¿sí? Por eso es que precisamente es una carga triangular de esa forma, porque avanza un poco y aumenta, avanza un poco y aumenta, y lleva esa proporción. Eso genera ese tipo de esfuerzo que tiene un grafiquito de forma triangular. Quiere decir que en la parte superior es donde menos capacidad portante tiene, es decir, donde menos aguanta. Entonces, específicamente en este terreno, si nosotros encontramos un terreno donde casi que apenas quitemos la capa vegetal, ya es supremamente bueno, pues simplemente buscamos una cimentación lo menos profunda posible, ¿sí? Es decir, superficial. Estamos ahorrando costos porque el terreno nos ayudó, nos colabora, pero normalmente cuando son zapatas y demás, es decir, que nos toque excavar lo que sea, más cuando sean edificaciones en altura, la profundidad seguro que se aumenta bastante. Hay que de una vez buscar con la excavación llegar donde tiene capacidad portante, es decir, donde aguanta el terreno, eso que le vamos a montar encima. Pero si cogemos y hacemos todas las excavaciones, supongamos que todas las excavaciones de esta edificación, vamos a verlo un poquito más en planta, duremos una semana, rápido, sí, una semana. Supongamos que duramos 2, 3, el tiempo que sea. Sí, eso, nos podemos demorar en la excavación un tiempito. Sí, eso no es tampoco de que de una vez se mire y ya se excavó. Si nosotros nos esperamos hasta la última, y vamos a contarla aquí rapidito. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 3, 18 y 12. Tenemos bastantes. Ya, ahora sí, Si sí, ya caigo en nosotros, cuenta. si nosotros nos esperamos hasta la última, ha pasado bastante tiempo de que este hueco, ¿sí? Supongamos ese hueco, esa excavación, ha estado ahora ese terreno allá abajo, eso hasta donde buscamos que tuviese buena capacidad portante, que el estudio geotécnico nos dijo, llegue hasta ahí, que ahí ya aguanta sin ningún problema. Por estar ahora en contacto con la intemperie, ¿sí? Con la atmósfera directa. En ese caso, ese terreno empieza a perder toda su capacidad portante y se empieza a comportar como en la superficie.
que era donde no nos servía y por eso nos tocaba excavar. Entonces resulta y acontece que el solado es importantísimo, de que nosotros vamos excavando y a alguna cuadrilla, sí, venga gente y vaya rellenando de una vez con el solado. No vamos a dejar huecos ahí destapados una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea. No. Ah, no, que es que llegamos a la profundidad y ahí el estudio geotécnico lo decía y no hay ningún problema. Eso genera muchísimos problemas. De hecho, ha sido ya un problemita bastante común observarlo en ciertas construcciones y construcciones de gran envergadura, que simplemente no tienen el simple cuidado de ejecutar esa labor cuando debe ser. ¿La ejecutan? Sí, la ejecutan porque igual la cobran, pero la ejecutan en un tiempo donde ya su labor, su esencia, ya se perdió. Entonces, en este caso, siempre que nosotros vayamos a generar excavaciones para un terreno, para una obra, y siempre vamos a tener que hacer excavaciones en una obra, normalmente, ¿sí? A no ser de que sea algo ya solamente de parte de acabados donde no vinculemos nada del suelo, obligatoriamente habrá que excavar para cimentación. Si va a cimentación, hay que excavar. Y en esos casos, obligatoriamente debemos ir llenando con solado, ¿sí? Con el solado. Para que ese terreno allá abajo no empiece a comportarse y pierda su capacidad portante como la zona superior. Si no, nosotros hubiésemos podido arrancar desde el principio, de ahí la obra sin necesidad de excavar. Y eso es un jurgo de billete lo que uno se ahorra en ese tipo de cimentaciones, claro que sí. Entonces es eso. Entonces siempre que vamos a tener las excavaciones, tenemos que tener en cuenta de que, listo, llegó esta cuadrilla llegó a la profundidad de implantación de la cimentación. Listo, se sale, pasa al otro hueco, pero mientras, aquí llega una vez la otra cuadrilla a llenarlo. Y listo, no se demoran nada. Y están garantizando de que ese terreno ya ahora está protegido en esa parte de abajo, ¿sí? No es solamente de lo que le transmite del suelo hacia arriba, sino también de la atmósfera hacia el mismo suelo. Entonces, esa parte es importantísima respecto de los solados. ¿Listo? Yo sé que yo se los había dicho, pero ahora sí no se les va a olvidar. Sí, en geotecnia sí tengo, me acordé. Muy bien. Listo. Resulta y acontece que nosotros aquí, mira, nosotros no excavamos más de la cuenta. Tiramos a excavar justo lo que es la medida, aquí lo vemos bien, justo lo que es la medida en planta de esa zapata. ¿Sí estará correcto eso? ¿O habría que, o nos hubiese tocado excavar más hacia los lados? Es decir, estoy exagerando, pero que ahí se nota precisamente, digamos, el borde de esa cimentación. ¿Será que lo estábamos haciendo correcto o no? Teníamos que haber hecho más grande esa excavación para generar esa cimentación. ¿Qué creen? Yo creo que si el terreno mantiene la forma original de la excavación que hicimos, no se deforma ni nada, no tenemos problema. A diferencia si de pronto el terreno inicia a ceder o a desbordarse, habría que hacer encofrado para que mantener el tamaño real de la zapata. Correcto, exactamente eso es. Depende de las condiciones. A veces, por cuestiones más, ni siquiera que haya quedado mal el estudio de suelos, no hayan hecho el estudio geoeléctrico y hayan determinado realmente por dónde pasaba un nivel freático. No,
Puede ser que se haya desbordado o haya tenido algún problema, alguna quebrada cercana y generó algún tipo de condición fuera de lo común en ese terreno, supongamos. Y logró saturar tanto esto que ese terreno apenas uno va excavando una vez se va desbarrancando. No, pues cuando se desbarranca, ¿sí? Cuando se pierde estabilidad de esos pequeños taludes que se forman allí, pues definitivamente requerimos de algo para poder formaletear, un espacio y poder formaletear. Pero si no, y en la gran mayoría de los casos, cuando son zapatas, nosotros vamos a poder valernos precisamente de ese mismo terreno como formaleta, es decir, como molde. Observémoslo por acá. Es decir, que esa parte, y suponga, esta es la zapata, y supongamos que, como para que noten, que después esta sí tiene pedestal y después cambia una sección de columna. Sí, pongamos. Que en esta zona, para estas caras del arranque de la zapata, no fue necesario o no era necesario colocar formaleta, es decir, darle un molde, sino que el mismo terreno nos ayudaba. Y ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno se evita también muchos gastos excesivos por saber analizar esas cuestiones, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con las vigas de cimentación, si están, digamos, medianamente embedidas en el terreno. Normalmente a esas alturas, perfectamente los terrenos son bastante estables, o sea, no se desbarrancan con facilidad, empezando porque no son excavaciones profundas las de las vigas de cimentación. Entonces, en esos casos, el mismo terreno, desde que lo podamos hacer, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, nos evitamos tener que comprar un poco de formaleta allí. El mismo terreno nos ayuda de formaleta, es decir, le damos el molde. Muy bien, entonces colocamos la cimentación, llegamos a la zona de excavación, colocamos el solado, arrancamos de una vez a fundir. Si ya sabemos que el terreno natural nos sirve de molde, ¿qué hacemos? ¿De una vez podríamos fundir eso? Señor, me disculpe, es que no le entiendo bien. O sea, nosotros hicimos el hueco. Cumplimos con ya la condición de una vez echar el solado en el hueco. Terminamos de hacerlo en todas. Vamos a empezar con la actividad de zapatas, ¿sí? Que es lo siguiente que tendríamos que hacer para llegar hasta arriba a terminar la edificación. De una vez nosotros, si sabemos que ese terreno no se desbarranca, que nos sirve de molde, de una vez empezamos a fundir el concreto, ¿o qué hacemos? Poner el refuerzo, la malla de refuerzo que se utilice ahí y poner las nervaduras para las columnas. ¿Tenemos que colocar la parrilla, en este caso que son zapatas? Sí, claro que sí. Tenemos que colocarlo primero porque él va a quedar metido dentro del concreto cuando frague, es decir, cuando pase de un estado pastoso al estado sólido. Por tanto, y así también lo que son los arranques del refuerzo para las columnas, obligatoriamente. Después de esta vaina que haya fraguado, es decir, que sea sólido, pues prácticamente nos tocaría demolerlo para poder meter ese tipo de elementos. Entonces, tienen que partir desde allí, así como lo vemos en el corte, que todo esto está dentro de. Si está dentro de, quiero decir que tenemos que tenerlo allí primero y después echarle lo que lo va a recubrir. En este caso, el concreto. Entonces, sí, correcto. Debemos colocar eso. Cuando estemos, y esto parte, pues me estoy adelantando un poquito, pero ya aquí, en todo lo que vamos a estar hablando, nos toca estar hablando de diferentes actividades porque así nos toca. Así es realmente la construcción. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estábamos de pronto con algunas cuadrillas
haciendo excavaciones y otra echando el solado, seguramente también ya habíamos buscado alguna cuadrilla o algunas cuadrillas para lo que tiene que ver con el armado, por lo menos la parte inicial que compete a la cimentación, que usted puede estar haciendo figurado de acero de refuerzo, es decir, dándole la forma de los ganchos, estribos, flejes, cortes, todo lo que sea que tengan estos aceros de refuerzo para la estructura. Usted puede estar haciendo ya incluso los del quinto piso. Si los tiene solamente para eso, claro que sí. Pero primero y fundamental, pues lo que se va a necesitar. ¿Qué se va a necesitar rápido? La parte de cimentación. Entonces, listo. Están haciendo esa otra gente también esa actividad. Más adelantico si vemos específicamente en el acero, pues que hay que tener en cuenta y qué es lo que es. Pero por lo menos ya sabemos, mira, lo que tiene que ver con el acero de refuerzo puede estar iniciando el primer día, segundo, tercer día lejos, máximo. Pero normalmente es entre los 2 primeros días donde esa actividad da inicio.